noches a todos. Buenas noches. Vamos a continuar con los temas que estábamos recibiendo sobre magia crística azteca del libro del maestro Samael, y el capítulo que queríamos hoy leer es el trabajo del iniciado. Es un capítulo que, bueno, como todos, con su enseñanza, y en este nos deja una parte para la reflexión. Nos estamos pasando el capítulo, este es el capítulo 13, nos estamos pasando el capítulo 12, que posteriormente se dará en próximas semanas, ¿no? Entonces vamos a leer y hacer algunas pausas. En la medida que vamos haciendo las pausas, si queremos hacer algunas preguntas, siéntanse todos en la libertad de hacerlo. Dice: el hombre se une con su Cristo interno cuando conscientemente levanta a sus 7 serpientes que, al subir a lo largo de la médula espinal, van ascendiendo las 7 luces del candelabro del templo viviente de su cuerpo. Las 2 hileras de ganglios cerebroespinal, una a cada lado de la columna vertebral, resplandecen por el fuego sagrado del Espíritu Santo que precede a la serpiente en su ascenso hacia el cerebro. Aquí nos está haciendo referencia a lo que ya conocemos, el ascenso de las 7 serpientes, representada por el candelabro de 7 brazos, que por eso en los templos se puede encontrar este tipo de simbolismos. Siempre son 7 iglesias del Apocalipsis, 7 sellos, 7 chakras, representando siempre esos 7 poderes del hombre que están apagados, que tenemos que romper los sellos, prender las velas del candelabro de los 7 brazos. Toda esta simbología está representando esa iniciación del hombre o digamos, del que busca ser hombre dentro del camino iniciático, ¿no? Este es el trabajo telésico que no siempre culmina con la unión del iniciado y el Cristo. Cuando culmina con la unión, el hombre es uno, no solo con el Cristo, sino también con el absoluto. Y cuando este corruptible, fuerte vestido de inmortalidad, entonces se efectúa la palabra que está escrita: sórbida es la muerte con victoria. Entonces veamos esto, ¿no? Sórbida es la muerte con victoria. Cuando logramos nuestra muerte interior, logramos el nacimiento espiritual. El íntimo es el verdadero hombre que vive encarnado en todo cuerpo humano y al que todos llevamos crucificado en el corazón. Cuando el hombre despierta de su sueño de ignorancia, se entrega a su íntimo. Él se une con el Cristo y el hombre se hace todopoderoso como el absoluto de donde emanó. El íntimo es Dios en el hombre. El hombre que ignora esta gran verdad es solo una sombra, la sombra de su íntimo. Cada palabra, cada frase que vamos leyendo del maestro siempre nos recuerda justamente esa parte múltiple y perfecta que también todos, a la cual pertenecemos y en la cual todos nos hermanamos. Por eso se dice que todos somos hermanos en una sola unidad. Pero como vamos escuchando, nos hemos olvidado de nuestro origen, de nuestra raza, podríamos decirlo así, y hemos caído en desgracia, hemos caído en el olvido de que somos todos partes de Dios, y hablar de Dios es hablar de dioses, porque Dios está dentro de nosotros, pero necesita ser reconocido. Cuando uno reconoce a Dios en su interior, se convierte en un Dios vivo. ¿Por qué en un Dios vivo? Porque se fusiona con Dios. El hombre se cree solo en el universo, separado de Dios y de sus semejantes. La verdad es que él nunca ha estado
ni estará separado de Dios ni de sus semejantes. Si todos los hombres supieran que en Dios somos, vivimos y nos movemos, dejaríamos de luchar entre sí y la ignorancia y la miseria, el dolor y el mal no serían más sobre la tierra. Esto también es una cruda realidad de la que nos hemos olvidado. Si nosotros reconociéramos esa deidad dentro de nosotros, si nos diéramos cuenta que todos estamos unidos por una misma unidad, ya no habría ni guerras, ni miserias, nada, ¿no? Porque comprenderíamos que todos somos parte de una misma cosa. Quizás esto, para entenderlo mejor, es como decir quién traería basura a su cuarto donde duerme, ¿no? O quién en su hogar no cuidaría a su propia familia, si son sus hijos o son su propia sangre. Realmente todos somos parte de esa misma sangre, ¿no? Y cuando dice aquí el maestro que todos somos parte de ese Dios y todos formamos esa unidad, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta? No, preguntan que estuvo estudiando la Biblia y se dio cuenta de que son muy reiterativas las veces en que se menciona que Dios es uno nada más, pues, y es celoso. ¿Por qué? Si Dios son dioses, es parte de las traducciones en que se tergiversó. Claro, pero ahí está diciendo exactamente, Dios es uno, porque en la multiplicidad de la deidad somos unidad. Y en la individualidad en la que hemos caído, en el egoísmo individualista, podríamos ser traducidos en las múltiples creencias de muchos dioses, creernos dioses independientes. Quizás esa sería la mejor forma de entenderlo y interpretarlo. Cuando se dice que decaemos cuando creemos en muchos dioses, esto parecería contradictorio a lo que yo estoy diciendo, pero no es así, justamente se complementa. Cuando creemos que hay muchos dioses, es cuando nosotros hemos creído que cada uno de nosotros somos un Dios que no necesitamos del otro. O sea, es entender que nos creemos como dioses independientes de nuestro único Dios y que cada uno en forma independiente podemos hacer lo que ante los demás queramos sin importar las consecuencias. Ese es el verdadero sentido de las creencias, que luego se ha malinterpretado pensando que si hay diferentes creencias filosóficas o religiosas, eso va en contra de Dios, pero nada más lejos de la realidad. Aquí lo que tenemos que entender es que hablar de Dios es hablar de dioses, porque cada uno de nosotros es una partícula de Dios dentro de la unidad, para que no nos confundamos. El problema está en en nuestro egoísmo personal, cuando hacemos la separatividad, nos volvemos egoístas, y como ahora seguirá la lectura, se explica perfectamente esto. De esa manera podríamos entender mucho mejor esa lectura que nos acaban de compartir. Pero también mencionando que sería contradictoria la misma Biblia si la tomamos a la letra muerta, porque Dios es uno, pero a la vez tres, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Exactamente, ¿no? Entonces no hay que tomar al pie de la letra los textos bíblicos o antiguos, sino hay que saber encontrar el fondo de las alegorías en base al trabajo interno, ¿no? No sé si hay otra pregunta o había otro comentario. No, que hay tantos dioses como arenas tiene el mar, dice el maestro Samuel Longo. Claro, ahí se entiende perfectamente justo lo que estamos explicando. Acuérdense que ahí no hay una contradicción. Dentro inclusive de la misma física cuántica, lo hemos hablado muchas veces, la misma ciencia ya nos dice que en realidad el concepto de la individualidad no existe, que todos estamos interconectados energéticamente de una o de otra forma. Esto nos haría reflexionar sobre las mismas palabras que hace un momento explicábamos
sobre esa unidad con Dios, ¿no? Alguien podría decir, yo no creo en Dios. Es como decir, yo no creo en que yo exista, porque hablar de Dios es hablar de uno mismo, porque Dios somos nosotros. Y cada partícula tiene que reencontrarse con su propio Dios interior, y cada partícula tiene que reencontrarse con esa unidad, y en que nosotros nos reconozcamos unos con otros como individuos, pero no divididos, sino unidos a esa unidad, entraríamos al concepto o pues a la maravillosa palabra de hermanos, ¿no? Hermanos en alma, hermanos en espíritu. Y de esa, como dice aquí el maestro Samael, como alguien, a no ser que fuera demasiado cruel, podría hacer daño a su propia familia, ¿no? Así somos nosotros nos dañamos unos a otros porque no nos hemos reconocido como esa familia. Como veremos a continuación, la separatividad viene por el famoso ego, ¿no? Vamos a seguir leyendo porque esto quizás les dé cada vez más inquietudes y podamos compartirlo mejor. Dice, como un hombre piensa así de su vida, como un hombre piensa así es su vida. De su erróneo pensar nació la falsa conciencia de separación entre él y su creador, entre él y sus semejantes. De este estado de conciencia nació el yo. Este tiene su morada en los 4 cuerpos de pecado: el físico, el etérico, el astral y el mental. El yo nació en la conciencia humana después de que Adán y Eva fueron expulsados del Edén. Bueno, aquí el ego, el famoso ego, es esa separación, ese querer no reconocer nuestra propia naturaleza y buscar una independencia a la naturaleza natural de cada uno de nosotros. Traducido, el egoísmo, traducido, la lujuria, traducido, la envidia, etcétera, etcétera. Cada uno de los 7 defectos que se expresan a través de nuestros 4 cuerpos de pecado. El cuerpo físico, el cuerpo astral de deseos, cuerpo mental, la mala mente, cuerpo causal, el mundo de la mala voluntad, ¿no? Los 4 cuerpos de pecado representan en nosotros los aspectos más triviales en los que hemos sostenido la vida y que desafortunadamente también la educación actual que hemos recibido solo han educado de forma, ahora sí, materialista o material sobre los 4 centros, es decir, sobre los principios materiales, creer solo en lo que veo y buscando las sensaciones nada más materiales y del placer del corporal, ¿no? Digamos que no estamos diciendo que sea lo bueno, que sea lo malo, estamos explicando, ¿no?, este proceso que ha sufrido o que sufrió nuestra alma en ese descenso al mundo material. Se olvidó de su origen. Dice, cuando el cuerpo físico muere, el yo queda agazapado en el umbral del sepulcro, esperando que el hombre verdadero e inmortal, pero no realizado, vuelva a encarnar para que en ese nuevo cuerpo pueda realizar sus fallidos deseos, poder, riquezas, placeres, etc. En el yo hay que buscar el porqué de todos los pecados y sufrimientos de la humanidad. Perdón, nada más una interrupción. Preguntan que si nos pueden enlazar en vivo en el Face de alguien. Enlazar en vivo en el Face no se puede. Sí, no se puede. No sé a qué se refieran, pero sí, son un poquito más específicos, o después nos mandan un correo a ver qué es lo que... Entonces vean ustedes, en el yo está el porqué de todos nuestros pecados y sufrimientos.
Por ahí nos escribían, yo creo que a veces de buena intención, en los videos que subimos, que grabamos, dicen que hay que le demos una tregua al ego, ¿no? Que de repente hacemos muchas meditaciones sobre la muerte del ego y hay que darle una tregua, y de repente como también tocar temas, a lo mejor también motivacionales, etcétera, etcétera. Estaríamos de acuerdo en el sentido de también dar aliento, ¿no? Aliento al alma, a la conciencia, pero dar tregua al ego, no podríamos darle tregua al ego, ¿no? Nosotros simplemente les recomendamos, si justamente el mal de todos nuestros males radica en el ego, no podemos darle tregua, ¿no? Hay que luchar incesantemente contra nuestros propios defectos. Es rescatar al alma, es reconocerse, como veremos ahora, reconocernos a nosotros como parte del ser, como parte de esa gran luz universal que nos une a todos, pero no podríamos entrar en ese gran espíritu de conciencia universal y de reconocimiento interior si hay un obstáculo, si hay, vamos a decir, ciertos intereses que se han introducido en nuestros centros de forma no visible a nuestros ojos y que se llama ego, ¿no? Y como ahora veremos, el ego evoluciona, no mejora, evoluciona. ¿Y en qué consiste que el ego evoluciona? Lo vamos a ver. En verdad no somos lo que creemos ser. Usted no es José o María, sino el íntimo que los aztecas en la teogonía llamaban Quetzalcóatl, el gemelo divino. Observe a las dos serpientes de fuego unidas por sus lenguas, una frente a la otra, en el extremo inferior de la piedra del sol. En el capítulo 7, hablando de Xiuhcuatl, decimos que son los eternos pares de opuestos. En este agregamos que son el símbolo del íntimo en el hombre y en la mujer. El íntimo tiene dos almas y un séptuple cuerpo en cada uno de sus polos de manifestación, masculino y femenino, los cuales les fueron dados por Jehová Dios cuando los expulsó del Edén. Mas veo otra ley en mis miembros, dice el maestro Pablo, que se rebela contra la ley de mi espíritu y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Los miembros, ¿no? Los órganos sexuales. Ahí está la clave de todo el trabajo. Acuérdense, la manzana del Edén, el trabajo en la alquimia, la salida del Edén, la caída, la fornicación de esta humanidad fue la causa de la salida del Edén, ¿no? Entonces veamos que vivimos identificados creyéndonos que somos las preocupaciones del día, que somos lo que estudiamos, que somos lo que nos enseñaron, que somos hijos de fulano o sutano, que somos de la familia tal, pero realmente eso no es lo que somos. Eso es el resultado de lo que llegamos o cómo llegamos a esta manifestación, pero no es lo que somos. Hay veces que eso nos confunde. Confundimos el traje con el que porta el traje, ¿no? Confundimos la ropa con lo que somos nosotros por dentro. Nosotros no somos ni más feos ni más bonitos porque nos vistamos, ahora sí que con ropa fina o ropa simple. Seguiremos al final de cuentas siendo los mismos. Podríamos a un mendigo vestirlo como rey, pero por dentro sigue siendo un mendigo. Pero como dicen también los textos sagrados, podría un rey vestirse como mendigo, pero no sería un mendigo, seguiría siendo un rey. O sea, somos lo que llevamos en nuestro interior y nos hemos olvidado de nuestra naturaleza interior. En la quinta iniciación de misterios mayores, el alma voluntad se une con el íntimo y deja de ser, en la sexta iniciación de misterios mayores,
el alma conciencia se une con el íntimo y deja de ser. El íntimo es Dios en el hombre. El yo es Satanás en el hombre. El símbolo del íntimo es la estrella de 5 puntas, la pirámide, la cruz de brazos iguales, el centro. Cuando haga sus prácticas de meditación, concéntrese en el íntimo, que es usted mismo, y pronuncie con toda reverencia el mantra Omnis Aum. Y será arrebatado hasta el paraíso, donde escuchará palabras secretas que el hombre no puede revelar. Bueno, quizás nos hemos olvidado mucho de nosotros mismos y buscamos, y es normal, a través de los libros, a través de las conferencias de algún amigo o de algún supuesto maestro, iluminen nuestro camino. No es malo que sigamos, en cierto modo, las enseñanzas, las estudiemos o participemos de las pláticas de personas que nos den ese aspecto de la espiritualidad. Pero siempre el conocimiento o el reconocimiento tiene que estar adentro. Dice, el hombre liberado es un maestro de sí mismo. Observen esto, el hombre liberado es un maestro de sí mismo, es decir, nuestro maestro está en nuestro interior. No está obligado a reencarnar. Si reencarna, lo hace a voluntad y amorosamente para ayudar a la humanidad. Pero en todo caso, siempre sigue el sendero estrecho del deber, del amor y del sacrificio que lo lleva directamente a la dicha sin interés en absoluto. No sé si hay alguna pregunta. Ahora te paso los comentarios. Dice, cuando el iniciado retrocede ante el dilema del umbral, del santuario, su íntimo, su yo, la verdad huye lentamente de él. Por eso decimos en el capítulo 7, en el incienso de la oración se esconde el delito, en el incienso de la oración se esconde el delito, en el altar el delito viste túnica de santidad y su figura es de mártir. ¿Vamos a pasar las preguntas o...? No, son algunos comentarios confirmando lo que estás mencionando sobre la necesidad del trabajo interno diariamente, puesto que así se menciona, por ejemplo, en el Padre Nuestro, cuando dice, danos el pan de cada día, o sea, diariamente, ¿no? Y bueno, algunos comentarios que somos lo que hacemos y lo que tenemos, pero en realidad somos y estamos nada más, o sea, es como complementando, ¿no? Complementando lo que estás mencionando, y pedían el mantra por escrito y ya se los puse. Dice, aquella vez en su lucha por el cuerpo triunfó el yo, el príncipe de este mundo, como se llama en las escrituras, el cuerpo que tanto amaba y tanto necesitaba para morar y gozar, por poco se le escapa. El golpe fue terrible, ahora estará alerta, sus pasiones no aflorarán tan fácilmente. Se disfraza con la apariencia de un bello niño, pero ahora es más peligroso, más astuto. No quiere dinero sino poder, no quiere fama sino honores, sino el mundo del rebaño humano, y que éste lo reverencie, le bese la mano, lo llame gran prelado o gran maestro. Es decir, el ego evolucionó. ¿En qué sentido? Ahora ya no busca, se da cuenta que demandó demasiado y entró en peligro de muerte el ego, y ahora se vuelve refinado, en el sentido de que se vuelve como lleno de soberbia y orgullo místico, hace sus oraciones en sus lugares sagrados, busca la fama, busca el reconocimiento y se viste con la túnica de la santidad, pero muy en el fondo lleva la perversión.
Porque podemos ver hoy en día mucha degeneración en muchas de las escuelas religiosas, incluso dentro de las escuelas de la misma gnosis, del mismo catolicismo, del mismo cristianismo, de muchos lugares en donde no prevalece esa búsqueda interior, sino que nos hemos vuelto o se han vuelto refinados y engañan y nos engañamos a nosotros mismos buscando fama y poder. ¿Poder de qué? De ser grandes maestros, de ser grandes iniciados, de ser reverenciados, de ser seguidos. Dice aún más el maestro, dice, escribe libros, dicta conferencias y goza hablando de sus grandes obras. Como a la gente del teatro le enloquece los aplausos, para todas sus malas acciones tiene una disculpa filosófica. Se tonsura la coronilla o se deja crecer la barba y el cabello, simula santidad en todos los gestos, a la ira la disfraza con la severidad, al orgullo con actitudes de mendigo. Se desnuda sin recato para hablar de sus grandes poderes y apetece siempre la silla de primera fila. Entonces vean ustedes qué terrible, en fin, el ego. Por eso decíamos nosotros no le podemos dar tregua al ego, porque si uno le da tregua al ego, ¿qué está pasando hoy en día con tantas escuelas espiritualistas y filosóficas, ¿no? Como no menciono nombres, no estoy atacando a ninguna persona y respeto las creencias y los postulados que cada quien quiera tener, ¿no? Pero no podemos dejar de mencionar esto. Tenemos que siempre estar trabajando con el ego, porque si no el ego se empieza a dar vuelta inmediatamente, aun cuando estuviera en una escuela filosófica donde hablan de amor, espiritualidad, del bien por los demás, cosas extraordinarias, pero resulta que muy refinadamente solo estamos buscando más poder, más reconocimiento, y en muchos de los casos, incluso a nivel de la sexualidad, vemos que hombres con muchas mujeres o mujeres con muchos hombres, dizque espiritualmente iniciándolos, ¿no? Y es una gran degeneración también. El ego se sigue alimentando de nosotros. Es decir, al final de cuentas, volvemos a lo mismo, creemos que somos dioses sin reconocer a nuestro Dios interior. Es decir, nos hemos separado de Dios y nos hemos creído que somos Dios en la tierra y estamos lejos de nuestro propio Dios interior, aquí y ahora. Entonces, la jugada es muy sutil, porque todos en el fondo, nadie nos gusta sufrir y estar mal. El ego nos vende muy bien su carta, ¿no? Como el diablo a Jesús en el desierto, ¿no? Dice, póstrate ante mí y todo esto que ves será tuyo, ¿no? El mismo Cristo le tiene que decir, aléjate, a tu Dios no tentarás, porque tu Dios es tu Dios interior. El ego es tan osado que tienta a nuestro propio Dios interior. No puede tentar a nuestro Dios interior, pero nosotros nos dejamos seducir por... Esos son los falsos dioses, esos son los símbolos que no debemos venerar. No es en sí, muchas veces hemos creído, mira, es que como lleva una cruz, está venerando un símbolo. Es que como tiene una virgen en su casa, está venerando un símbolo. Hemos caído en la letra muerta y no nos hemos dado cuenta que esto está haciendo referencia a lo que estamos mencionando, ¿no? Nosotros fácilmente nos dejamos vender. Nos dejamos vender y tenemos mil excusas, ¿no? Quizás la mujer que no tiene que comer vende su cuerpo porque dice tengo que alimentar a mis hijos, pero y tiene una muy buena excusa y vende su cuerpo al mejor postor. Nosotros vendemos a lo mejor
nuestra amabilidad al que mejor nos trata y nuestro desprecio al que nos parece inferior a nosotros. Nos vendemos también. Nos vendemos en un país en cuestiones de elecciones y todo, porque nos dan una bolsa de arroz y damos nuestra credencial para dar nuestro voto, ¿no? Y nuestra justificación es mi necesidad, ¿no? Nos vendemos de tantas y tantas maneras por la necesidad, y siempre hay la justificación, siempre hay la justificación. ¿Saben por qué? Porque tenemos miedo a nuestra soledad, a nuestra oscuridad. ¿Y saben por qué tenemos miedo a nuestra soledad y a nuestra oscuridad? Porque nos hemos olvidado de nuestro Dios interior. Pero Él está con nosotros y siempre ha estado. Hay quienes le dicen nuestra Virgencita, hay quienes le dicen nuestro Jesucito, como le queramos decir o alcanzar o simbolizar. Pero cada uno lo tiene en su interior, pero nos hemos olvidado de Él. No es que Él nos ha abandonado, somos nosotros los que nos hemos ido. Como veremos ahora, como esos hijos pródigos que salimos un día de nuestra casa y Él está esperando que algún día regresemos. Sí. Hay varios comentarios, Sí. no sé si para no... Sí, está muy bien. Dice, ¿las 7 iglesias del Apocalipsis tienen que ver con el trabajo del iniciado? Sí, ya está dicho al principio. Bien, también comentan, preguntan que si el ego puede morir, lo voy a simplificar, si el ego puede morir en un instante o hay que esperar un tiempo a que vaya muriendo, porque la persona que lo escribe piensa que si hay que esperar un tiempo a que el ego vaya muriendo, pregunta si no sería una ilusión, ¿no? Una ilusión. Una ilusión el decir mañana va a morir y al final nunca va a morir, ¿verdad? Entonces, pero claro, él tiene esa confusión porque si el ego no puede morir en este instante completamente de profundidad, no sea una ilusión. Claro, aquí lo que hay que morir es pues... Sí. Pues, aquí hay que entender que el ego muere por partes a medida avanzamos en este trabajo. Y muere por partes porque se manifiesta por los diferentes centros y vive en los 49 niveles de la mente. Entonces nosotros tenemos que ir trabajando sobre esos 49 niveles. Que nos faltaría paciencia y tiempo, eso es innegable. Necesitamos infinita paciencia y toda nuestra vida para realizar este trabajo. O sea, yo siento que todo depende de nosotros, ¿no? Es decir, si nosotros luchamos por quitarnos ese ego, no podemos hablar de tiempo. Estamos luchando, pero puede ser rápido y puede ser tardar mucho tiempo. Todo depende de uno mismo. Hay muchas facetas y cada defecto lo eliminamos en diferentes niveles. Ahora, ¿qué es una ilusión? Es una mala jugada de la mente. Muchas veces hemos hablado que cuando uno abre su mente interior, comprendería estas enseñanzas. Pero como todavía estamos dentro de la mente sensual, todo para nosotros es del mismo color. Esto es como hoy por hoy tenemos los lentes de color verde. Pero si yo le dijera que hay tonalidades amarillas, rojas, blancas, y él te dirá, bueno, es que yo veo esas tonalidades, pero con color verde. Hay que quitarse esas gafas de color verde para poder ver toda la gama de colores del arco iris. Nuestra mente muchas veces nos juega esa mala pasada. Es una manera, el mismo ego, de autoprotegerse y decir, no puedes hacer este trabajo, porque todo es una ilusión. Pero no nos damos cuenta que es el mismo ego de la ilusión el que nos juega esta mala jugada. Acuérdense el mito del Minotauro en el laberinto. Nuestra mente es ese laberinto y cuando uno intenta entender algo con la mente no nos deja salir y siempre estamos dando vueltas sobre lo mismo. Al final desistimos y el ego sigue y prevalece en nosotros. Necesitamos el hilo de Ariadna, de nuestra Madre Divina, para que nos saque de esa confusión de la mente,
para que nos saque de ese mundo lleno de deseos y ambigüedades, y a través de una meditación profunda encontrar el sentido de estos cuestionamientos que, pues con muchas inquietudes, entendemos que nos preguntan por internet, y es muy natural que tengan este tipo de cuestionamientos. Pero si nos permiten platicarles y ustedes se permiten a ustedes mismos practicar y meditar, no por mis palabras, sino por sus experiencias mismas, lo podrán ver. Él comenta que lo dice porque a veces proyectamos el trabajo para el mañana en un futuro y no vemos en el instante. Entonces, yo creo que hay un vivir sentido el común, momento, ¿verdad? claro. Hay un sentido común. Si estás luchando por la muerte del ego y sacrificándote, pues tener paciencia. Pues si crees que vas a matar al ego mañana y hoy no haces nada, pues entonces, ¿de qué te sirve, no? Vivir el momento, final de cuentas, ustedes mismos están dando la respuesta, vivir el momento. Si nos proyectamos, caemos en las ilusiones, así de simple. Dice, sin embargo, para Dios no hay tiempo ni espacio. Miren, aquí lo está diciendo el maestro. Mientras el hombre despierta de su sueño de separatividad, en el cual solamente se mueve el impulso de sus pasiones al grado de que están gobernando al mundo y vive muerto con respecto a Dios, a él mismo y a sus semejantes. A través de reencarnaciones va pudiendo su personalidad y su cuerpo cara a cara, embellecen o se afean según sus obras. Leer el libro de Dorian Gray de Oscar Wilde. Solamente sus ojos cambian muy lentamente y en todo lo que hace deja el sello inconfundible de su modo de ser, de pensar, de sentir y de amar. Y un día cansado de su doloroso peregrinar sobre la tierra, se detiene y retorna hacia el amado. A la liberación de este tipo de hombres se refiere el Divino Maestro Jesús el Cristo en sus parábolas del Hijo Pródigo. Es decir, después de sufrir mucho, volvemos a retomar la mirada hacia nuestro interior y nos convertimos en ese hijo pródigo que quiere regresar. Quizás muchos de los que estamos aquí escuchando estas conferencias estamos en ese proceso de querer regresar, pero ¿estamos dispuestos realmente a dejar atrás nuestro pasado? Y claro, necesitamos reeducarnos, necesitamos ver la vida ahora de forma diferente, tener una nueva perspectiva, como dice el maestro Samael. Necesitamos echar vino nuevo en odre nuevo. Vino nuevo en odre viejo se echa a perder. Por eso nuestras primeras conferencias que damos es cambiar nuestra forma de pensar. Si nosotros estamos dentro de estos estudios, de esta enseñanza, y seguimos pensando de la misma manera que pensábamos hace 5, 10, 20, 30, 40 años atrás, de nada nos está sirviendo este trabajo. Si seguimos viendo la vida que lo importante es tener un puesto, que lo importante es el mundo social de amigos y la parranda, si seguimos viendo la vida en la misma forma que la hemos seguido viendo, nada más que ahora la hemos adaptado por conveniencia a la gnosis, de nada nos está sirviendo. Tenemos que reconocer a nuestro Dios interior en base a que reconozcamos también lo que no somos. Y quizás es la parte que más nos cuesta a todos. Quizás esta es la parte, como siempre le digo a Marisa, platicamos que nos toca a nosotros la parte fea del asunto, ¿no? Mientras muchas escuelas nos hablan de Dios y de cómo reconocer a Dios dentro de nosotros, pero no nos dicen el obstáculo para reconocer a Dios, con lo cual caemos en esa trampa terrible de la mitomanía, del ego espiritualista, ¿sí? Si nosotros hablamos, quizás la parte más difícil que es, como decía hace unos momentos en los textos que estábamos leyendo, sin ánimo de interpretar la obra del maestro.
leemos estos libros, no interpretando la obra del maestro, sino compartiendo la obra del maestro, más lo que de nuestras personas podamos también compartirles. En líneas anteriores justamente viene a decirnos que el problema de la separatividad radica justamente en el ego. Si yo quiero curar una enfermedad, no voy a darle al cuerpo físico solamente bienestar, no le voy a dar buenos alimentos nada más, no solamente le voy a dar todo lo maravilloso que el cuerpo necesitaría para que se reponga, tengo que atacar el virus, ¿o no? ¿De qué me serviría querer curar al cuerpo sin matar al virus que lo está ahora sí que perjudicando? Sería como darle más alimento al ego, que es lo que vemos hoy en día a través de todas las filosofías que no hablan del ego y solo hablan del mejoramiento espiritual y no hablan de los problemas psicológicos. Lo único que está haciendo es darle más alimento al propio ego, cayendo en la mitomanía, cayendo en esos egos refinados de santurronería, ¿no? Es decir, me siento muy bien, yo ya soy una buena persona, y caemos en esas contradicciones que hoy en día vemos tanto en la política, tanto en la sociedad, tanto en las mismas religiones, que por un lado detienen a una persona porque estaba jugando con un juego que supuestamente era de violencia, y por otro lado están vendiendo armas, el mismo gobierno, ¿no? Entonces, qué doble moral hoy en día vivimos tan triste, ¿no? Por un lado queremos quedar bien, pero por otro lado nos queremos seguir divirtiendo, emborrachándonos y viva la vida, porque claro, hay que distraerse, ¿no? Entonces, o somos o no somos, como decía el Cristo, o somos fríos o somos calientes, porque a los tibios los vomitaré de mi boca. Vean ustedes qué fuertes palabras de la Biblia, ¿no? ¿Sí? Sí, comentan, dice que tristemente habla por sí misma. La mayoría de las veces adaptamos el vestido viejo con parches del nuevo, solo lo que me conviene, pero ahí está la lucha. Claro, así es. Dice, conócete a ti mismo, decía en la parte posterior de la portada de los templos de misterios de la antigua Grecia, conócete a ti mismo. Este es el mismo propósito de la existencia, que el hombre se conozca a sí mismo como hijo de Dios. Es decir, nosotros tenemos que reconocernos a nosotros mismos como parte de Dios. Y al reconocernos como parte de Dios, automáticamente nos convertimos en esa, vamos a decir, en ese átomo de Dios encarnado, y en el que todos somos parte de esa misma unidad. Esto es lo maravilloso, ¿no?, de este reconocimiento interior. Entonces hemos venido a reconocernos. Dice, este es el mismo propósito de la existencia, que el hombre se conozca a sí mismo como hijo de Dios, como Dios mismo sobre la tierra, para que éste se transforme en un bello jardín donde la libertad, la igualdad y la fraternidad sean ley de amor para todos los hombres. Esta es la clave maravillosa del poder de todos los magos de todos los tiempos. Mira, dice las Sagradas Escrituras, hoy he puesto delante de ti la vida, el bien, la muerte y el mal. Entonces, bueno, veamos que tenemos la oportunidad de reconocernos a nosotros mismos, y al reconocernos a nosotros mismos reconoceremos a nuestros semejantes. Desafortunadamente en la actualidad vivimos crisis, desigualdad, mucho egoísmo, porque hemos caído en esa individualidad, porque nos hemos olvidado de sí mismos. Nosotros levantamos en voz alta esta enseñanza para que el hombre se recupere de su olvido, más allá de fronteras, países,
credos, razas o filosofías, esta enseñanza es para todos nosotros sin diferencia. No importa de qué credo, no importa de qué país, no importa de qué raza, si somos blancos, amarillos, prietos, oscuros o blancos, no importa, todos somos los mismos. No hay mejores ni peores. Nada más que cada quien ha venido a aprender una lección. Unos la podemos aprender a la buena, o otros la podrían aprender con dolor. Quizás tendríamos que aprenderla a la buena, pero con sacrificio, con esfuerzo, con renuncia. Por eso repito, y no me cansaré de repetirlo, si estudiamos estas filosofías, pero no meditamos sobre el trabajo de la muerte del ego, estamos siendo vilmente engañados. Aunque las filosofías y las enseñanzas resultaran extraordinarias y maravillosas, ¿de qué nos sirve, repito, querer cuidar al cuerpo si no matamos al virus que lo está enfermando? Dejemos de chiquear tanto al cuerpo físico y también acordémonos que hay que ir a lo que menos nos gusta, a trabajar con ese virus que se llama ego, que se llama yo, que se llama defecto. No negamos que podemos hacer nuestras prácticas como todos los jueves o todos los días deberíamos hacer, y buscar a nuestro Dios, esa parte espiritual, pero como un balance en el que tenemos que trabajar con la muerte del ego y luego trabajar con la parte también espiritual, anímica, interior. Por eso, repito, no podemos darle tregua al ego, porque el momento que lo hagamos, él va a evolucionar en nosotros y nos va a jugar esa mala pasada. Vamos a sustituir al orgullo con la clemencia supuesta de una soberbia llena de contemplación falsa, o a la ira se va a transformar en justicia, entre comillas, para nosotros. ¿Cuántas veces aplicamos nuestra justicia, pero el móvil secreto dentro de nosotros está la ira o la venganza? Entonces, veamos que sobre muestra no hay engaño la humanidad. Si realmente estuviéramos equivocados, la humanidad no estaría como está en la actualidad, porque le hemos dado mucho margen a nuestro yo, lo hemos justificado demasiado y no nos cansaremos de decirlo. Nuestra práctica que da el maestro, ¿sí? Bueno, quería comentar también un poquito a manera de complementar. Al inicio se menciona sobre los 7 chakras y bueno, el ascenso de la energía, etcétera, pero bueno, una cosa menciona el maestro muy fuerte que dice: no todo ese desarrollo culmina en la unión con nuestro Cristo interno, ¿no? Por eso es que la dificultad, ¿no?, de las escuelas que se dedican solo al desarrollo de chakras o de hablar bien, etcétera, de amor y etcétera, si no hay muerte del ego, pues está mencionando algo muy delicado, ¿no? O sea, no todas las personas que creen estar dedicadas a algo espiritual realmente están dedicadas a algo espiritual, porque lo más espiritual que pudiéramos encontrar pues es la muerte del ego, ¿no? La única salida real, junto con la transmutación y el sacrificio por la humanidad. Y otro punto nada más que también quería hacer hincapié es que dice el maestro allí que somos lo que pensamos, o que por ahí comenzó en ese estado de conciencia el ego. Entonces, pues cuidar mucho la mente, porque es la que nos va convenciendo, ¿no?, de que ya necesitamos, que ya merecemos un aplauso, que ya merecemos un puesto, que ya merecemos la gratitud, que ya merecemos. Y creo que la mente, pues como lo dice, es la guarida del ego, ¿no? Sí, muchas gracias. ¿Sí? Bueno, mencionan la justicia no existe en este plano, y por otro lado, con relación a eso mismo, todo está relacionado con la alquimia. ¿La alquimia es solo interior o también existieron alquimistas que lograron transmutar el plomo en oro físicamente? Bueno, eso de la alquimia ya lo hemos hablado muchas veces. Lo pudieron hacer interna y externamente, pero bueno, esa es otra historia.
larga de contar. Para nosotros, al final de cuentas, esto que se acaba de mencionar es muy real y al mismo tiempo es una gran esperanza. Y como inicia el texto, no todos se logran fusionar con Dios, no todos se logran, de muchos que buscan, ¿no? De 1000 que me busca, uno me encuentra, de 1000 que me encuentran, uno me sigue, de 1000 que me siguen, uno es mío, ¿no? Esos 1000 y 1000 y 1000. Porque claro está, el camino está lleno de engaños y peligros. Quizás si la clave para no fracasar en este trabajo es siempre la humildad, obviamente estos 3 factores, trabajando con estos 3 factores que acaba de mencionar Marisa, pero al final de cuentas creo que si la caída del Edén fue porque quisimos conocer más y entonces comimos de la manzana, yo creo que la clave para regresar al Edén, claro está que es en estos 3 factores de la alquimia, pero la humildad, hacer este trabajo con humildad. Porque si hacemos este trabajo y nos entra el ego místico, nos vamos a sentir ya con el derecho de ajusticiar y andar dando justicia a unos y a otros, como se ha vivido en muchas escuelas, dentro incluso de la misma enseñanza de la Gnosis, en la que quizás con mucha razón hay personas que luego se han sentido dolidas porque han sido regañadas, ajusticiadas en exceso, etcétera, etcétera. Y bueno, pues nosotros solo les podemos decir, eso no es la gnosis está en nuestro interior. Nadie te puede quitar la gnosis porque está, aquí lo está diciendo el mismo maestro, como lo han dicho otros muchos maestros. Quizás hay quienes no les gusta el maestro Samael y les gusta a otros maestros. Uno puede tomar la enseñanza de donde crea que le es más beneficiosa, ¿no? Pero al final de cuentas, tu maestro está dentro. Solo hay que buscarlo. Y esa búsqueda va a ser muy, muy ardua y dificultosa en muchas ocasiones, ¿no? Bueno, vamos a leer la práctica para ir acabando. Dice en el capítulo número 9, decíamos, en sus periodos de meditación diaria, pregúntense quién soy. Si usted ha practicado fiel y devotamente el ejercicio del capítulo, seguramente ya habrá oído la dulce y amorosa voz de su Cristo interno. Les recomendamos que vuelva a leer este capítulo, el capítulo 9, este capítulo que ya hemos subido en otros videos. Y antes de entregarse a la meditación, siéntase ser lo que ha sido usted eternamente, el íntimo, es decir, identificarse con el íntimo. Afírmese en ese estado de conciencia diciendo 7 veces, yo soy Él, 7 veces, yo soy Él. Y sienta que el fuego sagrado del Espíritu Santo se desprende de su plexo solar, donde lo dejó en la práctica del capítulo anterior, y sube a su corazón, donde se une con su íntimo, el verdadero usted. Su íntimo y su Cristo interno son uno mismo. Vea que el fuego sagrado, desde que se desprende de su chakra muladhara hacia arriba, penetrando y envolviéndolo a todo su cuerpo, va quemando sus hábitos negativos, perezas, irreflexión, miedo, locuidad, ira, envidia, maledicencia, vanidad, etc. Termine su meditación concentrándose en las palabras del apóstol Pablo. Hay cuerpo animal y cuerpo espiritual, y dígase como él, vivo no yo en mí, Cristo vive en mí. Trate de que este estado de conciencia de hoy en adelante sea el diapasón que inspire todos los actos de su vida. Bueno, pues ahí está la práctica, la pueden hacer todas las noches. Y bueno, pues es algo que nos va a fortalecer. Nos fortalece porque en ese reconocimiento de nuestro ser, de nuestro íntimo, vamos a pedir también su ayuda para nuestro trabajo. Al final de cuentas, Él es el que
pues va a descender a través de nuestro Cristo interno para ser salvados. Acuérdense, el Cristo es el que lava el pecado del mundo. No se confundan. Jesús histórico da el mensaje, pero su sacrificio humano no lavó el pecado del mundo. Dio el mensaje de cómo se lava el pecado del mundo. Muchos creen que porque Jesús vino y esta humanidad está salva, o porque ya me confesé antes de morir, ya quedé salvo, ¿no? No, es absurdo, ¿no? No, yo creo que ya estamos ahora sí que lo suficientemente maduros para comprender estas enseñanzas, que simbólicamente tuvieron su representación, pero si las queremos seguir viviendo al pie de la letra, a final de cuentas seguimos viviendo en ese autoengaño, lejos de nuestro Dios interior, lejos de nuestro íntimo particular. No sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra... ¿Qué es el ego? Porque les estoy diciendo que el ego y los 7 son los 7 defectos capitales, el ego, y ahí por ahí tenemos las conferencias. Una por cada defecto. Se dieron conferencias, una sobre orgullo, otra sobre ira, se fueron dando algunas conferencias sobre algunos de los defectos que, bueno, pues en algunos lugares son conocidos como pecados, otros como el Papapurusha, otros los demonios rojos de Seth. Dentro de la psicología son defectos psicológicos, y bueno, es muchas terminologías para hablar al final de lo mismo, ¿no? Pues bueno, sería todo por hoy, por esta noche, compartirles estas enseñanzas, repito, a través de lo que no es una interpretación del libro del maestro, ni mucho menos jamás quisiéramos interpretar la enseñanza. Nosotros simplemente la compartimos y en base a nuestra experiencia se la transmitimos. El texto aquí lo tienen, cada quien puede leerlo, pero principalmente, como decía hasta el mismo maestro Samael, no me sigan a mí, no sigan quién soy ni a la personalidad, sino las enseñanzas. Es más, sigan a su propio Dios interior, final de cuentas. La enseñanza es nada más una herramienta para abrir el camino hacia esa búsqueda interior, de la cual en muchas ocasiones nos podemos sentir perdidos, ofuscados, pero cuando más nos sintamos perdidos y ofuscados es quizás cuando más estamos encontrando el camino. Pero cuando más seguros nos sintamos de nosotros mismos, de que estamos en el camino, de que somos los buenos y somos los correctos, ese día tengan por seguro que es cuando hemos perdido el camino. Es una contradicción. No podemos decir que viviendo en el mal estamos bien, no me refiero a eso. Pero sí me refiero a que el exceso de la seguridad de sí mismo denotaría en nosotros falta de humildad. Y si no hay humildad, no puede haber dos amos dentro de uno. O es el ego o es el íntimo. Así hay que traspasar al íntimo y ponernos a sus órdenes, a final de cuentas. Obedecer a nuestro ser, que al final de cuentas somos nosotros mismos. Regresar a nuestra casa de la que algún día salimos, pero necesitamos reconocernos quiénes somos. Esa es nuestra experiencia con la que hemos venido aquí a vivir. Podrá tomarnos 1, 2, 3 vidas, muchas vidas, o quizás ya estamos en las últimas con la que ya necesitamos definirnos. Bueno, cada uno lo tiene que saber por sí mismo. Pasen buenas noches y les esperamos el próximo día, jueves, que tendremos nuestra práctica. Gracias.